por la oportunidad. Daniel Blancas, de Crónica, y ofrezco una disculpa por, pues digamos, no seguir la sintonía festiva, porque ya son temas que venían anteriores. Usted, presidente, ayer mencionó que al texto hay que darle contexto. En los últimos días me he reunido con funcionarios, gerentes y subgerentes de la Comisión Federal de Electricidad, que han denunciado diversas anomalías en la asignación de contratos, principalmente en temas como seguros, mantenimiento, transformadores y medidores. Quedan ahí estas denuncias, presidente, que pudieran serle útiles al gobierno. Yo me fui por una línea y se la quiero compartir. Aquí se ha hablado, presidente, de dos obras que sin duda pueden ser emblemáticas de la corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto: el tren México-Toluca y el tren de Guadalajara. El primero, el tren México-Toluca, costó el triple. Se había dicho que iba a ser inaugurado en 2018 y la Auditoría Superior de la Federación detectó malos manejos por casi 4,000 millones de pesos. Quien estaba de responsable de esta obra, presidente, tiene abiertos 15 procedimientos de responsabilidad administrativa. La otra obra, que es el tren el tren de Guadalajara, el tren ligero de Guadalajara, también usted sabe que no se ha podido inaugurar. Se inauguró, se había dicho una fecha de inauguración, no se cumplió y usted la vino a inaugurar hasta septiembre de 2020. En esta obra del tren de Guadalajara se han detectado irregularidades por 330 millones de pesos. El funcionario que estaba a cargo de esta obra tiene 3 expedientes en la Secretaría de la Función Pública por anomalías y por corrupción. Pareciera encuadrar este perfil, presidente, en un sexenio que ya sabemos cómo se manejaba en cuanto a corrupción. Este funcionario tiene a toda su familia en la CFE, a sus 3 hijas, yernos y su esposa, que por cierto está inhabilitada por irregularidades por 10 años. Él mismo ha recibido ya una inhabilitación en la función pública. Yo le decía que esto encuadra perfectamente en lo que ya conocíamos que pasó el sexenio pasado. El problema es que es hoy uno de los hombres más poderosos en la Comisión Federal de Electricidad. Es el actual director de distribución de CFE, que acapara más del 60% de los activos de la compañía. Mi pregunta, presidente, es: ¿por qué funcionarios que fueron emblema de corrupción en gobiernos pasados son presentados hoy como funcionarios modelos de la 4T? Bueno, hay que ver de qué se trata. Vamos a pedir que el licenciado Bartlett nos presente un informe para saber con datos sobre lo que tú estás denunciando. En todos los casos se investiga y se actúa. También la Secretaría de la Función Pública va a informarnos sobre este asunto. Nosotros no permitimos la corrupción, eso lo puedo garantizar. No se permite, estamos limpiando al gobierno de corrupción. Tan es así que por eso tenemos esta conferencia abierta y se pueden hacer todas las denuncias, y es mejor que se exceda y que se ejerza a plenitud la libertad para denunciar que quedarnos callados.
La transparencia es una regla de oro de la democracia, es importantísimo el que se ventilen todos los casos. Y siempre se investiga. Entonces, en este asunto vamos a tratarlo. Hay también, lo quiero decir, muchas rivalidades cuando se trata de contratos, porque también hay quienes estaban mal acostumbrados a usar sus influencias para obtener contratos, y cuando ya no ganan ellos las licitaciones, pues se lanzan en contra del servidor público responsable de entregar los contratos. Esa también es una realidad. Por eso más si hay intereses de por medio, porque en efecto en el gobierno anterior y en los otros gobiernos, en todo el periodo neoliberal, era una rebatinga, era un pleito para robar. Y cuando se repartía mal el botín, había motín. Entonces, ya eso ya no se permite, no procede. Y en el caso de que quedaran estos antecedentes, estas malas prácticas, estos vicios, pues se está limpiando. Pero hay que tener también claro lo que estoy subrayando, de la lucha de intereses. Imagínense si alguien vendía medidores por años y ya no se les compran los medidores, pues se enojan muchos. Es como lo de las medicinas. Si tenían el monopolio de la venta de las medicinas al gobierno, estaba yo revisando mi libro antes de entregarlo y me encontré que una de las empresas, estas que acaparaban las compras de medicinas, creo que llegó a vender 50,000 millones de pesos en un año. Bueno, esa misma empresa aparece en la lista de las 50 empresas a las que se les condonaban los impuestos. O sea, era doble el lucro. Por un lado, recibían el contrato, ¿no?, para la venta de medicina. 10 empresas acaparaban toda la venta de medicina, pero esta en particular como el 50%. Y al mismo tiempo no pagaba impuestos. Creo que se llama, no está mi libro ahí, porque nada más a ver si está en la lista, nada más que no recuerdo, porque solo di a conocer 58,
que en los 2 sexenios anteriores les condonaron casi 200,000 millones de pesos. Imagínense lo injusto que a los campesinos, a los obreros, a los profesionales, a los pequeños, medianos comerciantes, pequeños, medianos empresarios, todos a pagar impuestos, todos. Y los de mero arriba, con el privilegio de no pagar, y les condonaban los impuestos a los más grandes. Entonces, eso se terminó. Por eso hay que ver todas estas denuncias con cuidado. Por eso yo me centraba en la cuestión ideológica, presidente, sí. y que esta persona que hoy tiene este poder en CFE fue el responsable de 2 obras que sin duda son emblema de la corrupción. Sí. En el caso del tren de Toluca a la Ciudad de México, en efecto, se proyectó terminar esa obra con 30,000 millones y va a terminarse con un costo de alrededor de 90,000 millones. 94,000 millones, presidente. Sí. Y lo mismo el tren de Guadalajara, nada más que se tenían que terminar el tren de Guadalajara porque ya llevaba mucho tiempo en proceso de construcción. Incluso tuvimos que autorizar un recurso adicional de más de 3,000 millones para concluirlo y ya está funcionando. El tren de Guadalajara iba a costar 17,000 millones y terminó costando 34,000 millones de pesos. Así es. El doble. El funcionario, presidente, el funcionario que yo me refiero se llama Guillermo Nevares Elizondo. Basta revisar sus redes sociales, yo lo hice vigentes hasta diciembre de 2018, que fue cuando usted entró, para darse cuenta de cómo enarbolaba, digamos, obras de corrupción en el sexenio de Peña Nieto y se burlaba de las obras emblemáticas que hoy tiene su gobierno, como el tren México-Toluca. Que se haga la investigación, y ahí lo vamos a ver. Pero miren, porque las preguntas de ustedes ayudan a contextualizar. Es el cuadro de… bueno. Sí, presidente. Lo vamos a investigar. Sí, sobre este tema yo traté de rebotarlo con la ciudadanía, porque luego, como usted dice, a veces la ciudadanía nos abre los ojos respecto a esto y va más allá incluso de los propios reporteros. Bueno, aquí queda claro las denuncias de los funcionarios de la CFE sobre corruptelas en los contratos, no solo en el tema de distribución, sino en general. Y la pregunta que los ciudadanos me ayudaron o algunos de los ciudadanos que yo consulté me ayudaron a confeccionar es esta, presidente, que puede ser quizás dura, pero creo que nos viene a leccionar bien y qué bueno que está la doctora Claudia, porque a lo mejor le puede servir a ella. Usted sin duda llegó a la presidencia con un respaldo popular del que no se puede dudar y que creo que no ocurría desde hace mucho tiempo. La pregunta es esta: ¿es imposible que en México que un aspirante a la presidencia con respaldo popular genuino llegue al cargo sin hacer compromisos con estos personajes que tienen cotos de poder, que han pasado 30, 40 años, han sido secretarios de gobernación y que luego exigen cuotas y plazas en el gobierno para favorecer sus intereses personales? Claro que sí. Yo llegué aquí por la voluntad del pueblo de México. Yo no establecí relaciones de complicidad con nadie, nunca lo he hecho. Yo no estoy aquí
por los potentados, por los que no pagaban impuestos. Imagínense si me querían como presidente en el 2006. El que era presidente de la Suprema Corte de Justicia fue a una cena. ¿Cómo se llamaba el señor? Ya grande, que se retiró. No, Góngora. Lo invitaron a una cena en Nuevo León con los dirigentes del sector empresarial más importantes. Y en la cena le preguntaron: ¿cómo es Andrés Manuel? Esto en el 2006. Pues bien, yo lo he tratado normal. Como jefe de gobierno tuvimos una buena relación. Sí, no es, le dijo el entonces presidente de la Corte, no es lo que dicen, ¿no? Que es comunista, populista. Ya ven, hasta ayer vinieron unos extremistas de España, ¿no? Del Vox, ¿no? Se unieron con el PAN, porque son lo mismo, ¿no? Nada más que simulaban los del PAN y otros de que eran demócratas, y no, son conservadores y ultras conservadores, casi fascistas, y está retoñando todo eso en España. Muy lamentable, porque el pueblo español es un pueblo liberal, progresista, muy trabajador, muy honesto. Y esto que está retoñando es lo peor. Son los más autoritarios, clasistas, racistas, corruptos. Hay todo un escándalo que tiene que ver con el rey sobre la utilización de influencias para sacar provecho en lo personal, para enriquecerse. Toda una inmundicia que no tiene que ver con el pueblo español, con la mayoría del pueblo español. Esta es una minoría, pero que está tomando mucha fuerza. Es como un retoño del franquismo. Bueno, entonces, desde el 2006, bueno, desde antes, en el libro saco una carta de cómo Nazar Haro, que era de la Policía Federal de Seguridad, en 1979, que era yo director del Instituto Nacional Indigenista, él siendo director de la Policía Federal de Seguridad, informa que era yo comunista. Entonces ahí en el libro hablo de cuál es mi pensamiento. Soy humanista. Bueno, les dice don Genaro a este grupo: pues no es comunista, no es populista, no se parece a ningún personaje, porque en ese entonces decían los más despiertos, ¿no? Decían: bueno, pero a ver, acláranos,